Bueno, primero que todo, muchas gracias, Patricia. Como ya pudieron escuchar, en la versión anterior tuvimos los hallazgos principales y generales del índice y ahora vamos a profundizar mucho más en la primera dimensión, que es factores habilitantes. Ya, dentro de los contenidos que se van a abordar en esta presentación tenemos la descripción de la dimensión como tal, cómo se compone esta con sus distintos niveles, los subindicadores que son parte de esta nueva edición 2024 y los principales hallazgos que identificamos. Entonces, ¿qué mide factores habilitantes? Como bien dice, mide el avance de elementos o condiciones que son el punto de partida para finalmente poder desarrollar estos ecosistemas de manera efectiva. Y dentro de esta dimensión de factores habilitantes tenemos tres subdimensiones: la subdimensión de infraestructura, la subdimensión de datos y la subdimensión de talento humano. Finalmente, para comprender cómo se componen las dimensiones, quisimos hacerlo a través de un ejemplo ilustrativo con los distintos niveles que compone cada dimensión. Entonces, en la parte principal tenemos a factores habilitantes, donde dentro de esta dimensión tenemos la subdimensión de infraestructura. Dentro de la subdimensión de infraestructura tenemos un indicador llamado dispositivos. Es importante mencionar que este no es solo uno de los indicadores que componen la subdimensión de infraestructura, sino que esto es solo a modo de ejemplo ilustrativo. Entonces, dentro del indicador de dispositivos tenemos tres subindicadores que lo componen: hogares que tienen computadora, asequibilidad de teléfono inteligente y adopción IPv6, que finalmente en este último nivel, es decir, a nivel de subindicadores, es de donde finalmente se capturan los datos, es decir, estos datos brutos que luego se normalizan para finalmente obtener un puntaje. Entonces, para la nueva edición 2024, los nuevos subindicadores que se sumaron a esta versión se muestran en color. Entonces, para la subdimensión de infraestructura tenemos el indicador conectividad, donde se sumaron 7 nuevos subindicadores, donde en ellos tenemos cobertura de redes móviles, hogares con acceso a Internet, suscripciones activas de banda ancha móvil, entre otros. Para la misma subdimensión de infraestructura tenemos los indicadores de cómputo y dispositivos, donde a cada uno de ellos se le agregaron distintos subindicadores. Por un lado, centro de datos certificados; por otro lado, asequibilidad de teléfono inteligente. Sin embargo, para la subdimensión de datos, en el indicador barómetro de datos, no se sumaron nuevos subindicadores en este indicador. Se mantuvieron los subindicadores de la edición anterior. Y finalmente, para la subdimensión talento humano, para los indicadores de alfabetización en IA, formación profesional en IA y talento humano avanzado, se sumaron nuevos subindicadores a esta edición. Por un lado, educación temprana en ciencia, licenciados en STEM, hasta programas en magíster y doctorado para universidades acreditadas. Entonces, finalmente, a lo que nos convoca: principales hallazgos. Entonces, el que no computa, no compite. Necesitamos elementos de infraestructura de cómputo. Y el año pasado se midió un subindicador de número, pero para este año añadimos un nuevo subindicador, el cual es capacidad de infraestructura de HPC, donde específicamente se midió la capacidad en teraflops para cada uno de los países. Entonces, como podemos apreciar en las barras naranjas, podemos ver cómo la infraestructura está al debe en la región. Por otro lado, para el subindicador de nube, podemos ver cómo los puntajes son mucho más parejos en relación al puntaje regional, a diferencia del de infraestructura, donde tenemos un puntaje promedio regional de 12 puntos, y un país que finalmente se dispara liderando este indicador, el cual es Brasil. Por lo tanto, necesitamos, y si queremos como región latinoamericana, finalmente desarrollar inteligencia artificial, destinar recursos a esta materia. Por otro lado, otro hallazgo que me pareció relevante fue el de oportunidades concretas frente a nosotros. Siguiendo esta misma línea de infraestructuras que son necesarias para la región, vemos que hay una falta de esta infraestructura para el manejo seguro y eficiente de datos. Finalmente, lo quisimos contrastar con este subindicador de centro de datos certificados, donde podemos ver cómo los puntajes de la región son bastante disparejos entre sí, liderando por un lado Costa Rica, Panamá, Uruguay, donde muestran un grado de madurez en esta materia, pero aún así hay una oportunidad desaprovechada en el desarrollo industrial digital en la mayoría de los países de la región, presentando finalmente un puntaje regional de 18 puntos.
Por otro lado, otro hallazgo que me pareció bastante relevante fue partir por lo básico. Dentro de esta gran subdimensión de talento humano que analizamos dentro del índice, medimos desde habilidades y competencias básicas en los jóvenes para poder desarrollar inteligencia artificial hasta el talento humano avanzado, es decir, a nivel de posgrados. Y específicamente para la subdimensión de talento humano y el indicador de alfabetización en IA, tomamos el subindicador educación temprana en ciencia, donde finalmente podemos ver que a nivel de región tenemos varios países que aún están bajos en esta materia. Esto se midió a través de una prueba PISA que es orientada a jóvenes de la medio. Entonces, tenemos un desafío finalmente en formar estas habilidades básicas en jóvenes. Por otro lado, dentro de esta misma subdimensión de talento humano, para el indicador de talento humano avanzado, tenemos los subindicadores de programas de magíster en IA, que se presentan en morado, y programas de doctorado en IA para las universidades que están dentro de las 1000 en el ranking de ESE. Donde podemos ver que a nivel de región tenemos varios desafíos aún, presentando varios países dentro de esos puntajes cero, obteniendo finalmente un puntaje promedio regional a nivel de magísteres de 10 y de 5, por otro lado, para los doctorados. Entonces, tenemos desafíos tanto en formación de capacidades y habilidades en educación temprana, pero también las tenemos dentro de nuestro talento. Partir por lo básico es partir por las competencias de los jóvenes. ¿Escucha mal? Ya. Por otro lado, otro hallazgo, perdón, que nos pareció relevante mencionar es acceso barato pero limitado. Yo creo que la Esto lo transmisión del quisimos micrófono, ¿no? contrastar a través del subindicador asequibilidad de teléfonos inteligentes. O hay momentos que se ¿Cómo escucha se obtuvo este ruido y hay veces subindicador? A través de una división que no simple llega. entre la paridad del poder adquisitivo y el smartphone o teléfono inteligente más barato de cada mercado de los distintos países. Entonces, finalmente lo que se evaluó era qué tan costoso es para los países poder acceder a estos Pues teléfonos. solo con ese micrófono, Y los demás finalmente escuchan podemos ver perfecto. cómo los puntajes son bastante disímiles. Podemos ver cómo lidera por un lado Panamá, México, Brasil, pero aún así hay un impacto en la inclusión digital. Por lo tanto, tenemos desafíos para el desarrollo tecnológico y la equidad digital en la región. Y siguiendo en esta misma línea, acceso sin calidad. Y esto lo podemos ver a través de los subindicadores que están vinculados con redes móviles. En morado podemos ver el promedio de velocidad de descarga móvil, en gris la cobertura de redes móviles y en verde las suscripciones activas de banda ancha móvil, donde podemos ver cómo Brasil y Uruguay son bastante sólidos en sus puntajes, a diferencia de Guatemala, donde está marcado acá en rojo al medio, por si no pueden ver, donde tenemos que en promedio de velocidad de descarga está relativamente bien y en cobertura de redes móviles. Pero podemos ver cómo en suscripciones activas de banda ancha móvil tiene un puntaje de 14. Lo que se puede contrastar con que Guatemala se encuentra por debajo del puntaje promedio regional, con tan solo 24 puntos. Es decir, tiene un menor acceso dentro de los dispositivos móviles. Por lo tanto, siguiendo en esta misma línea de los subindicadores de redes móviles, se presentan desafíos y necesidad de infraestructura finalmente para cada una de las áreas rurales de los distintos países. Pasando a otro tema, aún estamos rezagados en el 3G. Y esto habla por sí solo. Este es el puntaje de implementación 5G de cada uno de los países que fueron estudiados, obteniendo finalmente un puntaje regional como región de 9 puntos, donde podemos ver que hay un despliegue desigual en esta tecnología 5G que finalmente tiene limitaciones para el acceso de tecnologías emergentes. Y dentro de la edición de este año se profundizó por qué Chile lidera en este subindicador, cuáles fueron las políticas públicas que desarrolló en los procesos de licitación, entre otras cosas. Así que los invitamos a que puedan leer el informe que se encuentra dentro de este capítulo de factores habilitantes. Pasando por otro tema que nos parece bastante relevante, es una brecha contraintuitiva. Y acá nos parecieron bastante sorprendentes los datos, ya que nos hicimos una pregunta de por qué competencias que llevan 2 años en el mercado tienen una brecha de género significativa. Es decir,
¿Por qué dentro de competencias de alfabetización en IA, mujeres solo tienen un 20% dentro de este puntaje? ¿Por qué en competencias de ingeniería en IA, mujeres tienen un 27% de participación? Entonces, es relevante entender por qué pasó. Y esa pregunta queremos que ustedes también se las hagan. Entonces, podemos ver cómo hay una menor participación de mujeres en estas competencias, tanto de alfabetización e ingeniería, y una tendencia finalmente alcista en esta brecha de género. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el hallazgo Ingeniería de IA en proceso de madurez, donde la gráfica Pero en presenta realidad la fue un penetración dato random. efectiva de ¿Cómo competencias así? en IA en distintos sectores productivos para los distintos países en estudio, donde la línea roja vertical representa la penetración relativa de IA a nivel global, y por lo tanto podemos ver cómo Brasil es una excepción en esta materia en sectores productivos de servicios financieros y servicios profesionales. Por lo tanto, podemos ver cómo a nivel de región aún nos falta poder desarrollar estas competencias para estar por sobre el promedio regional. Y aunque nos gustaría, nuestra industria es menos sofisticada de lo que quisiéramos. Entonces, muchas gracias y los invitamos finalmente a escanear el índice y poder navegar dentro de la página web.